A el portal de datos abiertos de esta entidad privada, ¿sí? Como Aeroterra. Acá tienen ustedes la URL, los invito a que lo conozcan, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes entran, bueno, lo chusmean, ¿sí? Y acá donde dice apps destacadas, tienen como muchas, digamos, apartados, ¿sí? Donde pueden entrar yendo a donde dice explorar. Les voy a mostrar uno o dos ejemplos que me parecen interesantes como para empezar a pensar esto de, bueno, ¿cómo puedo abordar o cómo puedo obtener información a partir de explotar? ¿Sí? A partir de interpelar al dato, ¿sí? A las capas de, de datos territoriales, cómo podemos hacerles preguntas, cómo podemos empezar a hacer relaciones, análisis espacial para obtener y producir justamente información geográfica. Por ejemplo, ustedes tienen uno acá, sí, que es respecto a los flujos de pasajeros, a las cantidades de pasajeros del transporte público, en este caso de las redes de subtes con unos intervalos de registro de cada 15 minutos durante un mes en particular, creo que es el mes de marzo del año. Ustedes van acá a explorar y van a obtener información, ¿sí? Respecto a, a lo que contiene este mapa, esta animación, esta visualización de información geográfica que acá se brinda y es de acceso público. Lean acá en la descripción, les dice que es respecto al mes de marzo del año 2018, ¿sí? Siempre es importante el espacio, el marco espacio-temporal, ¿sí? ¿En dónde estamos hablando? Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal, y cuál es el marco temporal para el mes de marzo de 2018. Siempre, cuando hacemos un abordaje territorial, tenemos que dejar en claro cuál es el marco espacial y el marco temporal, ¿sí? El marco espacio-temporal. ¿Dónde y cuándo sucede eso que estamos nosotros analizando? Ustedes pueden entrar a vista o pueden copiar la URL en una página nueva, en una página en blanco en el buscador, copian la URL y van a entrar al mapeo, ¿sí? A esta animación a lo largo del tiempo que va mostrando el flujo de pasajeros en las estaciones del subte cada 15 minutos, que es donde se va registrando el dato. Entonces fíjense cómo a partir de ese dato que uno colecta puedo explotarlo, interpelarlo y producir información geográfica. Acá entramos, esta es la URL que copié, ¿sí? O entran a la vista. Acá entramos a la información, ¿sí? El mapa que brinda, en este caso, este apartado del portal de datos abiertos de Aeroterra. Estamos hablando entonces de flujos de pasajeros para marzo del 2018 para la ciudad de Buenos Aires. Fíjense la leyenda, que siempre es fundamental, ¿sí? La referencia o leyenda para comprender el mapeo, para comprender el mapa que estamos viendo. Ustedes tienen para poder acercarse, ¿sí? O alejarse para visualizarlo a distintos niveles, ¿sí? De visualización, escalas de reproducción del dato, en este caso, escalas en que yo lo puedo visualizar con más zoom o con menos zoom. Fíjense que tenemos al darle play, ¿sí? O al darle, puedo ir avanzando como tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, ¿sí? Voy analizando, visualizando, mejor dicho, la información a lo largo de todos los tiempos, ¿sí? En función de la cantidad de tiempos que está acá brindando el dato, es para marzo del 2018, creo que arranca a partir del 15 de marzo. En la parte de descripción, ahí les especifica la información. Yo puedo poner play, esto es una animación, ¿sí? De cómo va variando a lo largo del tiempo ese flujo de pasajeros que se va registrando cada 15 minutos en función de los registros que colectan los molinetes.
Acá tenemos el horario, 10:30 a 10:45, 10:45 a 11, 11 a 11:15, siempre es cada 15 minutos, es la frecuencia con la que yo tengo el dato, ¿sí? Y fíjense cómo a partir de estos datos de registrar cantidad de pasajeros cada 15 minutos, yo genero la información a lo largo del tiempo de cómo fue variando esta variable cuantitativa, así que es cantidad de pasajeros cada 15 minutos para estas estaciones. Cuando hablo de información, ¿sí?, que obtenemos a partir de explotar un dato, siempre en lo que ustedes ya conocen, que hay que tener en cuenta para el tema de generar mapas, ¿sí?, es el tema de la simbología. Fíjense cómo acá está utilizando dos simbologías. Una es a nivel de categorización, ¿sí?, simbología de categorización. Utilizo un, fíjense en la leyenda, acá está utilizando dos formas de estilización, ¿sí?, para representar la información en este mapa. Acá está utilizando una estilización de valor único, ¿sí?, para cada categoría de esta variable. Esta variable es una variable cualitativa, donde las categorías son los nombres, ¿sí?, o las distintas líneas de subte. Utiliza un valor para cada variable, en este caso es el color, ¿sí? Con el color yo estoy discriminando las diferencias o las distintas líneas de subte. Esto es la estilización de valor único, ¿sí? Utilizo un único valor, o sea, un único color para una entidad distinta o para un atributo distinto, ¿sí?, de la capa de líneas de subte. Para cada línea yo utilizo un color distinto. Entonces así es una forma de estilizar una variable cualitativa, por ejemplo, y en este caso tengo una variable cuantitativa que es cantidad de pasajeros y estoy utilizando símbolos proporcionales, ¿sí? El tamaño, porque esto es una cantidad, me está indicando mayor o menor intensidad del fenómeno. Entonces fíjense cómo en el mapa tenemos variación de color, que me indica la variación de las líneas de subte, o sea, la diferencia de las líneas de subte, y el tamaño de los círculos me indica la variación de la cantidad de pasajeros, ¿sí? Como en un mismo mapa yo logro visualizar información geográfica a partir de explotar el dato, y la estilización también es parte de explotar el dato, porque depende de cómo yo lo estilice, voy a generar una mejor lectura o una lectura más eficiente y por ende más sintética de la problemática. Fíjense que en estas horas que estamos viendo son las horas nocturnas, no funciona el subte, por ende veo la diferenciación de las líneas, pero no estoy viendo la discriminación de cantidad de flujo, ¿sí? Lo voy a empezar a ver en cuanto haya actividad de, ahí está, del fenómeno, que son las horas de actividad. Entonces, la estilización del mapa también es una forma de tratar la variable, ¿sí?, de tratar el dato, y eso hace a la producción de información geográfica. También yo estoy produciendo información a partir de la decisión de elegir de qué manera lo voy a estilizar. Y no es menor. Así que también vean ustedes cómo todas estas cuestiones, como les digo, que atraviesan el SIG, en todo su sentido amplio, no solo la georreferenciación o el tipo de capa, sino también el cómo lo estilizo hace a la explotación de esos datos y por ende a la producción de información. Yo podría tranquilamente haber elegido otra simbología o hago un mapa donde tengo las líneas de subte y después otro mapa por separado donde tengo la cantidad de flujo de pasajeros, pero fíjense cómo al integrar ambas en una misma leyenda, con dos referencias distintas, bueno, con dos leyendas distintas, ¿sí? Digo, en un mismo mapa, yo integro, mediante tratar esa información con dos simbologías distintas, puedo integrar en un mismo mapa y lo hago de manera más eficiente en el sentido de concebir el mapa como una lectura sintética, ¿sí? Tiene que ser de manera inmediata, tiene que el lector recibir la información que el mapa está queriendo comunicar. Así que todas estas cuestiones hacen a la producción de información geográfica.
yo puedo hacer un análisis increíble o explotar el dato de una manera tal vez buenísima, pero si no lo comunico, si no lo muestro de manera eficiente, a veces el análisis también se pierde. Entonces son todas cuestiones que hacen al SIG y que tenemos que ir adquiriendo destreza. También en la representación, en la visualización, en la comunicación, ¿sí?, de esos datos para justamente comunicar de la manera más eficiente la información que nosotros queremos transmitir o que queremos mostrar de la problemática en cuestión. Bien, entonces los invito a que indaguen, ¿sí?, en este portal de datos abiertos. Fíjense cómo ya hay animaciones, mapeos. Esto es una animación a lo largo del tiempo. Uno puede ver evolución, ¿sí?, del fenómeno mediante esto que se llaman mapas temporales, ¿sí?, o mapas de avance temporal, y también son muy interesantes, donde de manera directa y práctica el usuario, el lector, puede recibir lo que el mapa está queriendo comunicar. Otro caso, sí, o otra forma de mostrar cómo el SIG puede permitir un abordaje territorial es, por ejemplo, este ejemplo, ¿sí?, de donde se muestra la tasa bruta de mortalidad según hombres o según casos de mujeres para el año 2015. Acá también tienen la descripción, muestra la mortalidad en mujeres hacia la izquierda y la mortalidad en varones hacia la derecha, en función de causas, ¿sí?, mortalidad por causas cardiovasculares, tumores, infecciones y causas externas. A nivel provincial, ¿sí?, cuál es el nivel de detalle de la información geoespacial, ¿sí?, en la que está mostrando, es a nivel de provincias, cuando uno va a la vista o cuando uno va a la URL y observa el mapeo de esta propuesta. Fíjense lo que les decía antes cuando veíamos el PowerPoint, ¿sí?, lo interesante de ver de manera simultánea, ¿sí?, dos tiempos distintos, como veíamos en el anterior y posterior a la pandemia, o los dos escenarios que estoy comparando, ¿sí?, de mujeres con respecto a varones o de varones con respecto a mujeres. Fíjense cómo esta simultaneidad de la visualización del territorio en simultáneo y ver la variación es bastante eficiente cuando uno los ve de manera simultánea, ¿sí? Entonces eso también es muy bueno. Piensen que esto puede ser tiempo 1 y tiempo 2 y ver cómo evolucionó, por ejemplo, los casos de mortalidad según las causas, ¿sí?, en el tiempo. En este caso no son tiempos, sino que son dos escenarios o dos universos distintos, mujeres y varones. Fíjense, en este caso tenemos las leyendas, tenemos el total de las causas, ¿sí?, la cantidad de casos de muertes por estas causas. Los rojos tienen que ver con causas cardiovasculares, los celestes con estas causas de tumorales, y después tenemos infecciones en los verdes. Acá también vemos de manera, siendo una variable cualitativa, cómo muestra con distintos colores las distintas causas. Podemos discriminar la información al ser una variable categórica, con también valor único. Le adjudico a cada valor un único color, ¿sí?, en este caso los rojos para la primera opción, los celestes y los verdes, pero fíjense en el mapa cómo hay un gradiente de rojos, hay un gradiente de azules, ¿sí? El de verde no se nota tanto porque no tenemos muchas más provincias para comparar. Pero acá me dice, por ejemplo, que los casos de mujeres, ¿sí?, de mortalidad por causas tumorales, en este caso lo muestra con valor único, ¿sí?, en celeste o en estos colores turquesas, pero después en el mapa vemos, y lo comenta en descripción, como el gradiente, si uno cliquea acá, ¿sí?, nos dice, por ejemplo, que hay 113,37, ¿sí?, casos de muertes. Ahora que es
menos intenso tenemos 126, y este que todavía es un color menos intenso, 118. Entonces tenemos 118 menos intenso o menos, digamos, menos opaco. Este 126 y cuanto más opaco, este 113, ¿sí? Vamos allá. En este caso son iguales, ¿sí? Yo pensé que eran distintos. Acá me hice un zoom más de lejos y se ve mejor la diferencia. Vamos a acercarnos, fíjense lo interactivo, sí, pero lo interactivo sucede desde el primer mapa. Me acerco en este y ahí sucede en los dos. Esto podría configurarse tal vez para que sea desde los dos. En este caso no es así. Desde el primer mapa va a ser interactivo. Les decía que no solamente estamos hablando de la estilización respecto a valor único, que acá está utilizando el color para discriminar las distintas causas, ¿sí? O sea, para discriminar los atributos, ¿sí? Los valores de atributos de una variable. La variable va a ser la causa predominante de muertes y las categorías o valores que adopta esa variable, en este caso son estas tres. Y las discrimina mediante utilizar un valor único que es el color, ¿sí? Para diferenciar cada causa mediante un color distinto. Pero también el mapa nos provee información, por lo que estamos viendo acá, donde la transparencia o el nivel, no solo el color, sino el valor, se llama el nivel de transparencia, más o menos intensidad de ese color, también nos está dando información. Acá tenemos tres, sin embargo, si bien es este color aturquesado, reflejando que estas tres provincias, esta también, donde predomina la causa predominante de mortalidad de varones, es causas tumorales. Sin embargo, con esta, digamos, graduación de valor, ¿sí? O de transparencia, de opacidad, podemos ver que, por ejemplo, La Pampa tiene 221 casos, podemos ver que Río Negro tiene 160 casos y podemos ver que Neuquén 149. 149, 160 y 200 y pico. Entonces vemos que cuanto más brillante, por así decirlo, o más intenso, menos opaco, digamos, es el color, es donde hay más criticidad, ¿sí? Y al revés, donde es más opaco, más apagado el color, hay menor criticidad. Acá hay mayor causas, digamos, acá se dan más casos de mortalidad que acá. Entonces, no solamente está estilizado con la variable color, sino también con la variable valor, ¿sí? Esto también es interesante y lo que les decía de cómo construimos información y cómo tratamos ese dato para hacer más eficiente y aprovechar la comunicación mediante una lectura sintética que es el mapa. En vez de ponerlo en dos mapas distintos, fíjense cómo se integra ambas estilizaciones en uno, y eso también lo hace más interesante, porque yo aprovecho de una misma vista las dos informaciones, ¿sí? Que acá el color azul que me está indicando que las causas son por predominancia de problemas tumorales. Bien, pero además también me está diciendo que en La Pampa tienen más casos que las otras provincias también de causas tumorales, ¿sí? Entonces me está hablando de qué está sucediendo ahí, predominancia de causas tumorales, y cómo se da, ¿sí? Se da en mayor o en menor intensidad en una provincia respecto a otra. Y eso es información que me lo está comunicando el mapa. Entonces eso también es tener destreza en cómo comunicamos la información geográfica y hace a la construcción de la información para ver cómo la transmitimos al que está recibiendo la información. Y esto también tenemos que ejercitar, trabajar y tener conocimiento para hacer más eficiente el mapa, que en definitiva es eso, es comunicar la problemática, ¿sí? O el resultado o el abordaje. Acá tienen otro caso, por ejemplo, donde se muestra para determinados meses, para enero, abril, julio y octubre, desde 1981 a 2010, ¿sí? Hay como 30 años aproximadamente,
Fíjense cómo se muestra la temperatura máxima promedio, ¿sí? Mensual. Temperatura mensual máxima promedio para este periodo de casi 30 años, ¿sí? Para toda la Argentina y para los meses de enero, abril, julio y octubre. Si ustedes van a Vista o van a la URL, fíjense cómo en realidad tenemos 4 mapas, pero la integración, ¿sí? En una sola visualización, o sea, en simultaneidad de estos 4 mapeos, fíjense cómo logran una visión sintética y cómo logran en realidad comunicar la comparación, ¿sí? La evolución o variación del comportamiento, en este caso de la variable en cuestión, que es la temperatura mensual máxima promedio para todos, para este periodo de 30 años. Acá también, cuál es el marco espaciotemporal, siempre es fundamental definir primero eso en un abordaje, en una investigación, para todo el territorio argentino, para un periodo de 30 años, y la frecuencia del dato va a ser un dato mensual, ¿sí? La observación de ese dato es, el registro lo tenemos a nivel mensual, y nosotros a partir de explotar ese dato, fíjense cómo en el mapeo, en cómo comunicamos la publicación de esta problemática, estamos también construyendo información geográfica. ¿Sí? Yo acá puedo, de forma simultánea, ver la comparación, ¿sí? De la distribución espacial de cómo se dan las temperaturas máximas mensuales. Ustedes pueden acercarse, ¿sí? Alejarse. Acá pueden sincronizar, que las vistas estén sincronizadas. También tienen la información, ¿sí? De las categorías. Si se fijan, todas tienen la misma, los mismos intervalos, ¿sí? De clases de la variable. Esto es muy importante porque hace que sea también comparativo, ¿sí? Donde se dio el rango más alto de temperaturas medias máximas, de temperaturas mensuales máximas, ¿sí? Donde se dio el rango más alto de ese promedio en 30 años, se dan los lugares donde tenemos la localización de estos mapeos rojos. Si uno lo compara con los otros años, es fundamental que la clasificación, o sea que estos intervalos en que están, en que definen las clases, sean iguales entre un mapa y otro para hacer justamente más eficiente la comparación, ¿sí? Eso también es algo fundamental de cómo estamos construyendo la información que queremos publicar. Así que de nuevo, son todas cuestiones, no solamente el análisis, sino también cómo comunico el mapa, cómo sintetizo lo que estoy queriendo comunicar. Y fíjense qué manera eficiente, ¿sí? De poder tener los 4 mapas de una vista simultánea, que podrían ser, en realidad son 4 tiempos distintos, ¿sí? 4 meses distintos, a que si yo publicara o mostrase los 4 mapas por separados, ¿sí? Que también puede ayudar o puede ser parte del trabajo que estoy mostrando, sí, seguro, pero fíjense cómo a veces mostrar más de un escenario, ¿sí? En que estoy caracterizando el suceso de forma simultánea, ayuda a ver en este caso que la variación, ¿sí? Cómo es de manera comparativa en función de los meses el comportamiento de la temperatura, en este caso. Así que bueno, la idea era mostrarles recursos online que hace a la interoperabilidad del SIG, ¿sí? Todo lo que nos concretiza y nos hace operativo el poder abordar el territorio. Así que esto también es parte de empezar a abrir la cabeza un poco y también entender desde dónde estamos construyendo información, que también, y es muy importante, y a veces es la más importante, como resultado, cómo lo mostramos, porque podemos hacer un análisis increíble, pero si lo estamos mostrando de una manera poco eficiente, se pierde el análisis, se desdibuja y es una pena, ¿sí? Entonces es bueno también empezar a pensar de qué manera podemos ser más eficientes o ir obteniendo mejor destreza
para comunicar esa información geográfica que tanto tiempo lleva construirla, analizarla, interpelarla e indagarla. Y este es el caso, el último, creo que antes dije el último, bueno, me parecía también interesante mostrarles este otro ejemplo, que es un índice de vulnerabilidad social, ¿sí? Acá también tienen la descripción, está, fíjense la fuente, es muy importante que los geoportales, ¿sí? Todas estas páginas, digamos, que brindan información, que muestran siempre la fuente, así que también siempre son detalles a indagar cuando van a vista o a la URL, el mapeo de este índice de vulnerabilidad. Fíjense como dice acá cuando van a la vista, dice zonas de riesgo, ¿sí? Por edad, población, debería decir riesgo y no riego, ¿sí? Lo que me parecía acá interesante es parte de lo que venimos viendo en los otros casos. Fíjense cómo en la leyenda, ¿sí? Que refiere lo que uno mapea, por eso tiene que haber siempre mucha coherencia entre la referencia o la leyenda y el mapeo. Fíjense cómo también tenemos la población mayor de 55 años, que es la variable en cuestión, la variable mapeada. Fíjense cómo, depende de cómo trate esta variable, yo produzco información. En este caso, con los símbolos proporcionales, yo estoy mapeando la cantidad de personas, ¿sí? En función de el tamaño del símbolo, yo hago una lectura rápida y sintética y puedo darme cuenta que en este departamento, esto es a nivel departamental, ¿sí? Cómo está desagregada la información, puedo visualizar de manera rápida que en estos departamentos hay mucho mayor cantidad de población superior a los 55 años que en el resto de los departamentos, ¿sí? Pero por otro lado, tengo la variable color, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que cartografía temática, espero o supongo que lo habrán visto, son las denominadas variables visuales, ¿sí? De cartografía temática. En este caso, la variable tamaño me ayuda a comprender las diferencias en cuanto a la cantidad de la variable, en este caso cantidad de cantidad de personas mayores de 55 años según el censo, por departamento, y en este caso la variable color me ayuda a diferenciar el porcentaje, ¿sí? La proporción de esa población respecto a la población total por departamento. Acá también les da una descripción, ¿sí? La información se toma del censo para el año 2010, es cantidad de personas mayores de 55 años para el año 2010, el tamaño, ¿sí? Variable tamaño, variable visual en cartografía temática, recuerden, variable tamaño representa la cantidad de personas y la escala de color muestra la porción, ¿sí? La proporción que dicha cantidad representa respecto al total de la población por departamento. En este caso, estamos viendo a nivel departamento. Entonces, como yo en un mismo mapa, en una misma lectura global, rápida, inmediata y sintética, yo tengo que poder transmitir información de la manera más rica y eficiente. Y fíjense cómo se aprovecha ese concepto de mapa, ¿sí? De lectura sintética, directa, para comunicar información, cómo aprovecho un mismo mapa con con la misma variable, yo puedo, digamos, caracterizarla o producir información mediante utilizar dos variables visuales. El color, ¿sí? O puede ser el valor y el tamaño del símbolo. Y la variable es la misma, solo que está, en este caso, está bien, son dos variables distintas, ¿sí? Solo que una se desglosa de la otra, es cantidad de personas y la otra es porcentaje o proporción de esas personas respecto al total de personas del departamento. Entonces, esto también es parte de lo que les decía, ¿sí? Como el mapa podemos o debemos empezar a pensarlo como una forma de mostrar de manera eficiente la explotación de ese dato, o sea, la información geográfica. Y todo lo que es la estilización y simbologías, y por algo lo que habrán visto en cartografía temática tiene sentido, fíjense cómo acá empezamos a cruzar esos conceptos
en cuanto a la comunicación de la problemática, ¿sí? Así que bueno, la idea era mostrarles estos recursos porque fíjense cómo atraviesa también conceptos que venimos viendo en otras materias y cómo atraviesa la praxis y la destreza que tenemos que cada vez ejercitar más en cuanto al manejo del SIG, ¿sí? Bien.